Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches, hermanos Danis, hermano Toño, hermano Gabriel, hermano Isaías. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con estas series de estudios que tenemos del libro de los jueces. Y dejo a mi hermano Daniel Tapia con el micrófono y la cámara para que sea él el encargado de hacer esta exposición de su tema. ¿Va a ser en un solo martes, en dos martes, hermano? ¿Cómo la ves? Vamos a hacerla en 2 martes, Dos. porque son de los capítulos 6 al 8, Ok. pero pues el capítulo 6 tiene bastante. Muy bien, entonces nos enfocamos en el 6 hoy. Ok, hermano, adelante. Bueno, vamos a orar antes de iniciar. Amado Dios Padre Celestial, gracias por darte la oportunidad de volvernos a reunir, Señor, y tratar estos temas, Señor, que a la luz de tu palabra, Señor, son dejados estas historias como ejemplos de las cosas que debemos y no debemos hacer, Señor. Y te suplicamos, Padre, que tú nos ayudes a vivirlas, aun cuando la situación a nuestro alrededor se torne difícil, Señor, que podamos siempre hacer, Señor, memoria de las cosas que hemos aprendido y de las cosas que nosotros debemos hacer para poderte honrar, Señor. Abre el corazón y la mente de mis hermanos para que puedan estar atentos a la voz de tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra jamás vuelve vacía. Gracias te damos en esta noche y bendice a todos los que están aquí presentes a través de estos dispositivos, Señor, y aún por aquellos que han de conectarse, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos con toda humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. El hermano Toñito la semana pasada nos habló de Débora y Barak, y después de esta mujer, de Débora, dice la palabra de Dios que hubo 40 años de paz en Israel, solamente 40 años de paz. Y después de que Israel había sido oprimido y que Dios le había dado a estos jueces, a esta juez, dice que nuevamente Israel volvió a hacer lo malo, ¿no? 40 años, podemos decir que prácticamente fue una generación, ¿no? Si recordamos al pueblo de Israel cuando peregrinó en el desierto fueron 40 años y dice que toda esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, sino que sus hijos eran los que entrarían a la tierra prometida. Entonces, una generación pasó e Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Bueno, y como vemos, ¿no? Lo que estamos estudiando, Israel está ahorita en el periodo de los jueces y parece ser que es un círculo vicioso donde Israel peca y Dios envía a libertadores que los ayuden de su opresión, pero vamos a estudiar ciertos como de los libertadores que Dios se había provisto, para que Israel entendiera cuál era el propósito de haber sido un pueblo elegido y de estar en la tierra. Bien, vamos a basarnos en el capítulo 6 y vamos a leer primero. John, ¿puedes leer del versículo 1 al versículo 6? De Jueces capítulo 6, por favor. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban de qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ok, aquí en estos 6 versículos podemos ver cuál era la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Dice, y el pueblo de Israel, ¿qué? Volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y dice que acontecía, ¿no? Que cuando Israel sembraba, cuando ya era el tiempo de la cosecha, dice que llegaron los madianitas, ¿no? Todos estos pueblos que se habían levantado contra Israel o que Dios permitía que oprimieran al pueblo de Israel, tenían cada uno en su tiempo algo a lo que el pueblo de Israel temía, ¿no? Por ejemplo, anteriormente cuando fue lo de el juez Sangar,
dice que cuando se levantaron contra él, el pueblo que estaba en contra de Israel, pues tenía carros errados, ¿no? Y que dice que era el terror de Israel. En este caso, los madianitas dice que tenían camellos y que ese era el terror. Los camellos eran lo que infundían la mayor parte del temor en el pueblo de Israel. Pero bueno, volviendo al punto, dice que cuando Israel ya sembraba y tocaba cosechar, dice que subían los madianitas, acampaban contra Israel y les quitaban todo. Y dice que destruían prácticamente la tierra, ¿no? No solamente se conformaban con llevarse todo, sino que destruían todo lo que tenían. Y aquí podemos ver algo. Israel temía. ¿Y dónde vivían? En cavernas. Imagínense hoy en día, ¿no? Me puse a pensar en el ejemplo que puso John cuando empezó con el tema de los jueces, ¿no? De la pandemia pasada, cuando dice que bajaron las ventas, pero aún así Dios, dice, proveyó. En este caso, imagínense la situación actual, ¿no? Ustedes trabajan y llegan los malandros y les quitan todo lo que tienen, ¿no? ¿Qué se siente? Pues se siente impotencia, se siente coraje, se siente, pues no sé, hasta cierto punto grado de acabar con ellos, ¿no? Porque dices, no inventes todo el fruto de mi trabajo, el sudor de mi frente, todo lo que me esforcé, me lo están quitando estos cuates. Dice, y todavía con eso tengo que irme a esconder porque si no van a matarme si me pongo al brinco. Así estaba prácticamente el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Vemos que les quitaban todo, que vivían en cuevas. ¿Y cuál fue el recurso que utilizaron? Dice que clamaron a Dios, pero no clamaron en primera instancia, ¿eh? Clamaron, o sea, tuvieron o se pusieron a orar como último recurso cuando debió ser el primer recurso, ¿no? Volver a Dios, pedir perdón y pedir ayuda. Pero en este caso, yo pienso, ¿no? No dice la Biblia ya cuánto tiempo llevaban viviendo así, sino que dice que ya después de que los madianitas les quitaban todo, y yo pienso que fueron varios años, dice que ellos clamaron a Dios, pero no fue una primera instancia, sino que lo dejaron al final. Y bueno, ¿cómo lo podemos aplicar en un contexto a nuestra vida a través de la palabra? Cuando tú te esfuerzas por servir a Dios, buscar su rostro y hacer muchas cosas que aparentemente tú piensas que están bien o que estás en el servicio cuando tú piensas que están bien y pecas, ¿qué es lo que pasa? A ver, abran sus micros y pueden participar. Imagínate, tú llevas una vida intachable, ¿no? Por así decirlo, un buen testimonio delante de los hermanos, pero cometes un pecado que es visto delante de todos. ¿Qué pasa con toda la vida de espiritualidad que llevabas? Todo se vea por el caño. Exacto, exacto. ¿Alguien más? Manu, Se Dani. mancha y se echa a perder y todo lo que se conquistó se destruye en un momento nada más. Así es. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Así como Israel estaba en el oprobio contra Dios por haber pecado, y dice que los madianitas subían contra ellos, pues todo lo que hacían, todo su esfuerzo, se venía abajo y tenían que huir de sus ciudades por causa de ¿qué? ¿De los madianitas? ¿O de qué? Bueno, ahorita vamos a entender esto, ¿no? ¿Qué era lo que Israel, según estaba entendiendo, y qué era lo que en realidad pasaba? Hermano Dani Galicia, ¿puede leer de los versículos 7 al 10? Dice así la palabra del Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Hasta el 10, ¿verdad? Sí, por favor. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ok. En, esto, en el pasaje anterior vimos cuál era la condición del pueblo y el por qué, pero sin embargo Israel no entendía el por qué, aunque en su corazón sí sabía cuál era el por qué, ¿no? Entonces dice que antes de que Dios levantara un juez, a un libertador que los ayudara en contra de la nación o del pueblo que los estaba oprimiendo, dice que les mandó un profeta, ¿no? ¿Cómo se llamaba el profeta?
A ver, para los estudiosos de la Biblia. Bueno, acá no dice el nombre. Exacto, dice no un lo buen dice. profeta. Así es. No dice el nombre, nada, quería ver si estaban al tiro. Bueno, dice que les mandó un profeta para hacerles cuáles habían sido los hechos que Dios había hecho con el pueblo de Israel anteriormente, que los libró de Egipto, que abrió el mar y muchas cosas, incluso cuando los ayudó en el desierto. Dice que Dios ocupó a este varón para recordarles cuál era su condición antes, cuáles eran los milagros que Dios había hecho con ellos y cómo ellos sabían que olvidado del amor de Dios, cómo Dios los libró de las naciones anteriores, habla de los egipcios, que era la nación más poderosa en ese tiempo y aún así Dios los libró, y también les recordaba que Él seguía siendo el mismo Dios poderoso que los sacó de Egipto y que tenía el poder para librarlos de la mano de los madianitas, pero no era que los madianitas fueran muy fuertes, era que Israel era muy necio, porque los madianitas en sí no era un pueblo fuerte, simplemente tenían camellos, pero Dios permitió que este pueblo los oprimiera por causa de su pecado. Y no era el problema, no eran los madianitas, el problema era el corazón de Israel, que era duro, que se olvidaba de Dios. Y nosotros, como si lo aplicamos a nuestra vida contemporánea, a veces tenemos problemas, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué me pasa esto si yo obedezco a Dios, yo voy al templo, si yo ofrendo, si yo trato de estar bien con mis vecinos y eso, pero realmente en nuestro corazón sabemos qué es lo que hacemos, cómo vivimos, qué decimos, qué pensamos, y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y quizás aquí a muchos de nosotros nos caiga el piedrazo, ¿no? Pero pues lo que es, y la palabra de Dios dice que si nos confronta con nuestra propia vida, con nuestro pecado, es que realmente estamos siendo tocados por el Espíritu Santo. No vamos a brincar, no vamos a danzar, no vamos a hablar en lengua. Si la palabra de Dios está confrontando tu corazón y mi corazón con lo que estamos viviendo y el Espíritu Santo nos está urgiendo a cambiar cosas en nuestra vida, es que Dios está tratando con nosotros y que Dios nos sigue amando con el simple hecho de despertar y respirar cada día, donde nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, de llevar una vida que Él agrade, por muy difícil que sea la situación actual del mundo, porque la iglesia sigue padeciendo persecución. La persecución quizás solamente ha cambiado de estrategia, ya no te persiguen quizás con una espada para matarte o te mandan a un coliseo, pero a través de las redes tú dices algo, conforme a lo que dice la palabra de Dios, un ejemplo en contra del matrimonio igualitario, y te crucifican casi. Quizás ha cambiado la estrategia, pero seguimos en persecución. Entonces Dios nos dice, confiad, yo he vencido al mundo, y aunque tengáis aflicción, yo he vencido al mundo, dice el Señor, y yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Israel se olvidaba de esto cada determinados años y Dios permitía que vinieran calamidades a su vida. A veces, y creo que John también lo ha comentado, ¿no? Muchas veces pensamos que lo que viene a nuestra vida, es que Dios da las batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Ahora sí que pregúntense, ¿realmente son buenos guerreros? ¿Realmente son guerreros así que dicen, que mi fe acá, que mi fe allá? No, la Biblia dice que somos siervos inútiles. Somos unos inútiles, es lo que dice la palabra de Dios, y quizás si a alguien no le gusta esta frase, pues enójese con Dios, ¿no? Pero eso dice la Biblia, que somos siervos inútiles. No hacemos más allá que lo que se nos dice, porque de nosotros no sale hacer nada. Dice, es que voy a orar fervientemente. Es nuestro deber. Es que voy a leer la palabra. Es nuestro deber. Es que voy a predicar y que hice esto y hice aquello. Es nuestro deber, porque Dios nos dio ese mandato. Ir y predicar, que estemos siempre en comunión con el Señor a través de la oración, y que siempre estemos también memorizando, leyendo y atesorando su palabra. Así es que no somos ni guerreros, no somos ni Juan Camaney, somos siervos inútiles. Y es lo que dice la palabra. Y cuando nosotros entendamos eso, va a haber humildad en nuestro corazón, porque al ser siervos inútiles y reconocer nuestra capacidad, que es más bien incapacidad de estar frente a un Dios santo, vamos a entender que solamente dependemos de Él. ¿Y qué dice la Biblia? Mi poder se manifiesta y se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. Israel pensaba que porque anteriormente un juez, un libertador, los había ya librado de la mano de los enemigos, decían, pues ok, voy a seguir viviendo la vida a mi manera, porque ya llevo una temporada de paz y ya es justo que ande yo pecando.
muchas veces así, quizás ese era el pensamiento del pueblo de Israel, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? Porque sobreabunde la gracia, ¿acaso va a sobreabundar el pecado? Dice, en ninguna manera. Hay muchas corrientes dentro del cristianismo, muchos pensamientos que se tiran unos a otros, ¿no? Que yo soy calvinista, que yo soy luterano, que yo soy menchaquista, que yo soy de cierto pensar, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que somos humanos, que nuestra carne es débil y que el pensamiento del hombre es de continuo al mal. Han escuchado, creo que, no sé si ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Muy frecuentemente, a lo mejor a ustedes alguien les ha puesto la mano y les ha dicho, Dios este año te va a dar lo que te mereces. ¿Han escuchado esa frase? ¿Y qué nos merecemos? ¿Qué es lo que nos merecemos, hermanos? Un castigo y la muerte. Nada, sí. Nos merecemos el infierno por pecadores, eso es lo que nos merecemos. Por eso cuando alguien dice, Dios te va a dar lo que te mereces, o sea, me pregunto, ¿no? ¿Que ya te vas a morir o te van a matar o qué? No, o sea, Casi en lugar de bendición, te están amenazando, ¿no? sí, ya te van a cantar la de yo te extrañaré, ¿no? Pero no, o sea, debemos entender que somos débiles. La nación de Israel, a pesar de ser un pueblo que fue escogido por el Señor para hacer luz a las naciones en medio de la tierra, era una nación débil, era una nación, dice la Biblia, que de dura cerviz, un pueblo cabezón porque tenía mente de teflón, que no recordaba los milagros que Dios había hecho, y sin embargo ellos decían y echaban la culpa a los madianitas cuando no reconocían cuál era su condición delante de un Dios santo. Eran pecadores, eran idólatras, se desviaban y dice peor aún que en esos tiempos ofrecían y pasaban a sus hijos por fuego, honrando a las imágenes de los otros pueblos. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que Israel tenía un corazón duro y que solamente estaba con el Señor cuando le convenía, cuando estaban siendo cuando querían un libertador, y por eso vemos que dejó la oración en última instancia en vez de haber sido su primer recurso. Habiendo visto las maravillas de Dios, dice que clamaron a Dios después de qué? De todo lo que le estaba pasando. No era un pueblo que estaba en constante comunión. Bien, hermano Otoño, ¿puede leer Jueces 11 y 12? Del capítulo 6, por favor. Tiene su micrófono cerrado, hermano Toño. Perdón. Sí, hermano, Dice, adelante. y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón. Esta sacudió el trigo y el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gracias, hermano. Aquí vemos cómo Dios, ya después de que mandó al profeta, dice que el ángel de Jehová se apareció a Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Porque de aquí es que cuando de niños nos cuentan las historias bíblicas que decimos, Gedeón era un cobarde, ¿no? Porque dice que escondiendo el trigo, que estaba sacudiendo el trigo y que lo escondían en un lagar. Y realmente en ese tiempo no se sacudía el trigo en un lagar. El lagar era un lugar hondo donde se pisaban las uvas para obtener el mosto y fermentar el vino. No escondías ahí el trigo ni sacudías el trigo ahí. Realmente lo que estaba haciendo Gedeón era esconder el trigo. Por eso es que de niños, si nos acordamos, los que desde niños conocemos la palabra, decimos, es que Gedeón era un cobarde porque tenía miedo y andaba escondiendo sus cosas. ¿Realmente era un cobarde o nosotros qué hubiéramos hecho en el lugar de Gedeón? Al ver la situación que era que llegaba un pueblo y te quitaba y te saqueaba y destruía todo lo que tenías. ¿Qué hubiéramos hecho? Yo creo que hubiéramos hecho lo mismo. Es más, ni siquiera hubiéramos escondido el trigo, nos hubiéramos escondido nosotros, ¿no? Ahí en el lagar para que no nos vieran. Pero no, dice que incluso cuando forzado y valiente, yo creo que Gedeón se ha de haber volteado y dice, chale, va a estar alguien más, ¿no? Pero no, dice que Dios le estaba hablando a él, se dirigió hacia él.
Y hermano, quien quiera puede leer de los versículos 13 al 15. Vamos a ver la respuesta de Gedeón. Yo lo leo, el 13 al 15. Sí, hermano, por favor. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿cómo me salvaré? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Hasta ahí, hermano, ¿dónde más? El 16 también, por favor, hermano. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ok, gracias, hermano. Aquí vemos una situación donde Gedeón cuestiona a Dios, ¿no? Y le dice: ah, Señor nuestro, ¿dónde estabas tú mientras nos estaban pasando estas cosas? Es muy diferente a las respuestas que a veces tenemos nosotros en las oraciones hoy en día, al decir: Señor, ¿por qué me viene esto a mí? ¿Por qué permites que me pase esto a mí? O cosas así. Creo que todos alguna vez lo hemos pensado o lo hemos expresado en alguna oración, ¿no? Después de que quizás vas al templo, no es, aunque no seas salvo, ¿no? Pero vas al templo y escuchas la predicación de 2 horas del hermano Dani, y dices: ah, Señor, ya cumplí, yo quiero bendición, ¿no? Y dices: no manches, y luego, ¿y por qué vienen esas calamidades a mí? La pregunta aquí es: ¿realmente buscas a Dios con todo tu corazón, o vas nomás por costumbre, por un interés carnal, o por como muchos dicen, ¿no? Por recibir tu milagro, o por recibir sanidad, o cualquier otro deseo mezquino que tengamos? ¿Cuál es el motivo por el cual nos congregamos? Si recordamos en el Nuevo Testamento, cuando empezó la iglesia primitiva, ¿a qué iban a la sinagoga los judíos? Iban a adorar a Dios. Dice que cantaban algunos salmos y después leían la palabra. Hoy en día aparecen en las iglesias clubes sociales, donde quien se vista mejor, donde quien lleva el mejor carro, el que tenga el mejor trabajo o el que ofrende más, parece ser que tiene cierto nivel más alto de espiritualidad, pero la Biblia dice que no es así. Cuando empezó la iglesia primitiva, ¿qué dice que hacían los hermanos? Dice que vendían perseveraban. todas sus cosas. Ajá. Y las Exacto, entregaban a repartir, como los demás hermanos, compartían lo que tenían. exacto. Dice que vendían sus posesiones y repartían del dinero que se obtenía a los pobres, a los necesitados. ¿Y qué dice Santiago? ¿Cuál es la verdadera religión pura y sin mácula? Hacer justicia con el huérfano, el necesitado y con la viuda. Hoy en día en las iglesias se ha olvidado eso. Hoy en día, perdonen que diga eso, ¿no? Pero eso que la Biblia nos marca que tenemos que hacer, y que Dios es tajante en Santiago, decir eso, tal parece que a muchos predicadores o pseudo predicadores hoy en día se les ha olvidado, y ya no dan el dinero a las viudas, sino para su bolsillo. Y dicen, ¿no?, que la pobreza es porque estás en pecado. Dicen que si tienes necesidades es porque estás en pecado, que si no tienes dinero estás en pecado. Otros he escuchado en predicaciones que dicen: ah, si tú eres el empleado, no, tú no debes ser empleado. Dios te creó para ser jefe. ¿Han escuchado conceptos así? Sí, Si alguien en una iglesia o en su iglesia ha escuchado eso, mejor salga corriendo, porque es una secta, ¿eh? No es algo que venga del Señor. Y aunque se agarren del versículo de Proverbios que dice que Dios está puesto por cabeza y no por cola, esa no es la interpretación bíblica de ese versículo. Dios nos llamó a tener riquezas, Dios no nos llamó a que por cierto nivel económico tú eres espiritual, no. Si recordamos y nuevamente volvemos a la iglesia primitiva, había muchos pobres, eran hermanos, pero eran ricos en la fe. Incluso muchos fueron perseguidos y perdieron sus posesiones, a otros los mataron. La pregunta aquí es: ¿qué tanto estás dispuesto a sufrir por el Señor verdaderamente? Aquí Gedeón estaba diciendo: ¿dónde estabas tú, Señor, cuando pasaron estas cosas en nuestra vida? ¿Dónde estabas cuando los madianitas nos saqueaban?
cuando lo que habíamos sembrado se lo llevaron, cuando nuestra tierra quedó revoloteada, cuando quemaron nuestras aldeas, ¿dónde estabas tú, Señor? Y dice, ¿dónde está el Dios que hacía maravillas que nuestros padres nos contaban? Quizás no toda la nación de Israel se había prostituido aún en pos de los dioses ajenos. Aún no toda la nación era pecadora, pero sin embargo era necesario que por aquellos que se desviaron viniera juicio sobre Israel. Aún así, también hoy en día, todo lo que estamos pasando, pandemia, inseguridad, guerras y todo eso, no es tanto también porque el mundo sea pecador, también es porque la iglesia necesita ser sacudida y porque Dios verdaderamente está probando a quienes decimos que lo amamos. Es muy fácil decir yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo oro, yo leo, pero en la vida práctica, la pregunta ¿es fácil ser cristiano? No, porque somos carne y realmente al ser carnal somos imperfectos y pecadores, es la verdad. Exacto, así es, esa es la verdad. Pero aquí nos pasa lo que pasaba con Israel, ¿no? El problema no era que Dios no estuviera con Israel, como Gedeón le estaba preguntando, ¿dónde estabas tú, Señor? Porque Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado presente en nuestras vidas. Dice, buscadme entre tanto que estoy cercano. Buscadme y me hallaréis. ¿Cuál era el problema? Que Israel estaba No lo lejos de buscaban. Dios. Exacto. Y aquí me acuerdo mucho de una alegoría que nos decían cuando éramos niños, ¿no? Dice que un día iba un papá con su hijo y le pregunta, oye papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y su papá se queda así, medio sacado de onda, y dice que voltea al cielo y ve un avión, ¿no? Así a lo lejos. Y dice, ¿de qué tamaño es el avión? Y le contesta el niño, no, pues es muy pequeño, casi ni se ve. Ah, ok. Y dice que lo subió al carro y lo llevó al aeropuerto, y ahora sí le pregunta, ¿ahora de qué tamaño ves el avión? No, papá, pues es enorme. Dice, pues así es Dios, cuando tú estás lejos de Él, lo ves muy pequeño, y no porque Dios sea pequeño, pero como no tienes o no estás cerca del Señor, no tienes una comunión con Él, tú ves a Dios muy lejano. Pero cuando estás cerca de Él, ves cuán pequeño eres tú y cuán grande es Dios. Y eso se lo olvidaba al pueblo de Israel. Gedeón estaba diciendo, ¿dónde estabas tú? No, la pregunta es, ¿dónde estabas tú? La pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros cuando tú hacías los milagros? ¿Dónde estabas tú cuando nos habías libertado y cuando debíamos acordarnos de los milagros que hiciste? ¿Dónde estabas tú? Y la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy en día, en nuestras vidas, ¿dónde estamos nosotros con relación a la distancia del Señor? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves lejos? ¿Lo ves chiquito? ¿O lo ves enorme y ves tu debilidad y tu pequeñez? Esa es la pregunta, ¿no? Y prácticamente es lo que estaba diciéndole Dios a Gedeón, ¿no? Luego dice, ¿ves que no te envío yo? Y entonces Gedeón dice, no, pues yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, soy de la tribu de Manasés. Prácticamente le estaba diciendo, Señor, yo soy insignificante, yo no tengo nada, mi familia es nada. Y pues yo no tengo con qué libertar a Israel. Y si analizamos humanamente, podemos llegar a la conclusión, ¿no? Que las personas a quién seguirían, a un líder, a una persona que quizás tiene cierto estatus social, o una persona que es un estratega, que quizás es un general que tiene experiencia en la guerra. En ese caso, Gedeón dice que era el más pequeño de la casa de su padre y aún no con todo y eso solamente estaba haciendo ¿qué? Escondiendo el trigo, sacudiendo el trigo para que no se lo llevaran lo que estaba sacudiendo fue lo único que lograron rescatar para comer él y su familia. Pero Dios le dijo, eres un varón esforzado y bien. ¿Alguien más, por favor, que lea los versículos del 11 al 14? Perdón, ya leímos esos, perdón, pero del 17 al 24, Jueces 6, del 17 al 24. Hermano Roberto, hermano Dani Rosas, Isaías, Jueces capítulo 6, versículos del 17 al 24, por favor. Si nadie se anima, voy yo. Ya está, dale. Dice, ¿Puedo? adelante. Dale, hermano. Si he hallado gracia delante de ti,
no te vayas de aquí hasta que vuelva delante de ti. Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne, y sacándolo se lo presentó debajo de la, le dijo sobre la peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Hasta el 20, Hasta del 17 al 24. al 24. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, Se te cerró el micro, hermano Roberto. ahí, Ahí ya te escucho. 21. Ajá. 21. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, ¿qué he visto el ángel de Jehová cara a cara? Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Ok. Eso es el 24. Lee hasta el 27, hermano, por favor. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del lado de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que su padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Ok. Bueno, sí, hermano. Hasta ahí está bien. Bien. Aquí vemos otro aspecto que igual hoy en día es muy recurrente en nuestra vida actual, pero primero vamos a ver lo que hizo Gedeón. Dice que Dios le había dicho que era un varón esforzado y valiente y que él iba a libertar a través de su mano al pueblo de Israel del oprobio de los madianitas. Entonces, ¿qué dice que hizo Gedeón en estos versículos? Dice, si he hallado gracia delante de tus ojos, espérame aquí, voy a ir a prepararte un cabrito, voy a hacerte pan, tortas cocidas y regresaré. Pero ¿qué pasa aquí? Él estaba pidiendo una señal para ver lo que Dios quería. No, él estaba pidiéndole que se quedara si es que había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Es decir, solamente confirmar la voluntad de Dios, no para saber cuál era su voluntad, porque ya Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Hoy en día también es muy recurrente en las iglesias decir, ay, Señor, ¿cuál será tu voluntad? Un ejemplo, ¿no? Te invitan a predicar a otra iglesia, te invitan a predicarle a una familia. ¿Y qué es lo que haces? Señor, ¿es tu voluntad que yo predique? ¿Qué creen que les diría el Señor? Pues sí. Entonces, ¿cuál sería una oración correcta en este ejemplo? Señor, si es tu voluntad, llévame con tu bendición
y que lo que se hable sea tu Espíritu Santo a través de nuestra vida y convenza de pecado, justicia y de juicio a aquellos que escuchan tu palabra, porque sabemos que la voluntad de Dios es que prediquemos, ya está dicho en la palabra, es un ejemplo, ¿no? Pero muchas veces somos cabezas de chorlito que decimos, ay Señor, es tu voluntad que predique. Obvio, es su voluntad que prediques, porque es un mandamiento que el Señor nos dio. Pero tristemente hoy en día muchos dicen, es que no he ido a un seminario para predicar, es que no tengo el suficiente conocimiento. Y mi pregunta es, ¿acaso no Dios ha hecho cosas en tu vida para que tú puedas testificar de Él? Gedeón dijo, si he hallado gracia delante de tus ojos, espérame aquí. No dijo, si voy a derrotar al pueblo, espérame aquí, porque él ya sabía cuál era la voluntad del Señor. Y bien, en los versículos siguientes, Dios le da una ordenanza. Le dice, toma un toro, el segundo toro de 7 años del hato de tu padre. O sea, aquí vamos a ver un aspecto tanto de sacrificio como de la condición en cuanto a la sociedad en la cual se encontraba la familia de Gedeón. Dice, toma el segundo toro de 7 años, quiere decir que era un toro que estaban guardando y quizás era lo último que tenían para comer, tanto el trigo que estaba sacudiendo para hacer pan, el cabrito que tenían que ofreció el Señor cuando le dijo, espérame aquí si he hallado gracia delante de tus ojos, y aún el toro que iba a utilizar para derribar el altar de Acera y de Baal que tenía su padre, ¿no? Entonces podemos ver que la familia de Gedeón era una de las familias que eran idólatras y que se habían desviado. Sin embargo, Dios conocía el corazón de Gedeón. Muchas veces podemos decir, es que si mi familia es así, yo por tendencia tengo que seguir esa línea. No lo que las multitudes digan o lo que las masas digan siempre es lo correcto. Debemos siempre basarnos en lo que dice el Señor. Aquí el Señor le había dicho algo a Gedeón, que era varón esposado, que era un varón valiente y le había dado ordenanzas. Dios, ¿qué dice de nosotros? Dice, vosotros me sois un pueblo santo, escogido, sois real sacerdocio, linajes, somos sacerdotes, somos ¿qué? ¿Qué más dice la palabra? Bueno, eso también, lo que están pensando que no dijeron. Somos eso, y siervos inútiles también. Bueno, entonces dice, toma el segundo toro de 7 años del hato de tu padre y derriba eso. Y después, ¿qué iba a hacer Gedeón con el toro? Iba a ofrecerlo en sacrificio. ¿Cómo nos dice la Biblia que debemos presentar nuestras vidas delante de Dios? Como sacrificio vivo, agradable y santo delante de nuestro Dios. Y nos estamos preparando así. En primer lugar, vemos que Gedeón tuvo que quitar todo aquello que estorbaba para que su familia pudiera conocer verdaderamente a Dios, ver las maravillas que Dios hacía. ¿Y que quitó? Los ídolos. La pregunta es, ¿nosotros tenemos ídolos hoy en día en nuestro corazón? El deporte, la esposa, los hijos, cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo. ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ni te postrarás ante ellas, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Bien, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. No me reúno porque hoy es el fútbol, no predico porque hoy está lloviendo y me vaya a dar COVID, ¿no? No hago tal cosa porque por X cosa. Y todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Gedeón tuvo que quitar el oprobio de la casa de su padre, utilizando lo último que tenía para comer, lo que era para su sustento. Pero Dios prometió no abandonarlo. Así nosotros, a veces nosotros cuando intentamos cumplir el mandamiento del Señor, muchas veces nos sentimos incapaces, nos sentimos tan pequeños y incluso podemos decir no cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios nos pide? Dice, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Si nosotros cumplimos con eso, si nosotros buscamos el rostro del Señor, ¿qué dice la palabra? Yo honro a los que me honran y el Señor no va a dejarnos. Si Israel hubiera honrado a Dios, si Israel tan solo se hubiera acordado de todo lo que Dios había hecho y su corazón no se hubiera desviado, Israel hubiera gobernado por todas esas naciones, hubiera sido superior a todas esas naciones y jamás esas naciones hubieran oprimido al pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que también Dios permitió esto porque a pesar de que era una nación que Él había escogido, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Yo creo que el pueblo de Israel se ensoberbecía y decía, pues somos los escogidos, somos los papás de los pollitos, ¿no? Y Dios no se va a olvidar de nosotros y podemos hacer lo que queramos. Y muchas veces les decía tocante a que
a lo que dicen en muchas iglesias, ¿no? Dios te va a dar esto, Dios aquello, y nos sentimos intocables e indestructibles, y tanto que viene la altivez a nuestra vida. Y la Biblia dice que antes de la altivez, que viene la humillación, ¿no? Dios nos humilla cuando nosotros andamos de altaneros, cuando delante de Dios somos altivos, Dios nos humilla para que no se nos olvide cuál es nuestra condición delante del Señor. Vemos también que hoy en día muchos intentan reclamarle a Dios promesas, muchos declaran cosas para que Dios obre a su favor. Mi pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para arrebatar, declarar o decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez eso? ¿Qué somos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que somos? ¿De dónde fuimos creados? Pueden abrir sus micros, ¿eh? No tengan miedo, no va a caer fuego del cielo. El polvo. Exacto. Polvo y ceniza. Bueno, no ceniza, eso dicen los católicos, pero somos barro. No, así dice, somos polvo y ceniza. Somos gusanos, dice, soy perro. Bueno, yo solo iba a decir barro, ¿no? Pero pues también todo lo demás igual. Todos somos barro, ¿no? Y dice la palabra, ¿acaso el barro le dirá a su hacedor qué haces o qué me haces o lo que tiene que hacer? No, dice. Pero hoy en día muchos quizás en nuestras oraciones, Señor, yo reclamo las promesas que tú tienes. ¿En serio estamos reclamándole a Dios algo? Dios con hacerte a ti ya te fulminó. Dios con solamente mandar un rayo, con mirarte ya puede destruirte. ¿Quién eres tú para declarar o para arrebatar o decirle a Dios lo que tienes que hacer? No somos nada. Por eso les vuelvo a repetir, somos solamente siervos inútiles que hacemos lo que el Señor nos hace, que si nosotros honramos a Dios, Él nos honrará a nosotros. No somos nadie para declarar, decretar o decirle a Dios, haz esto porque yo soy tu profeta, porque yo soy tu apóstol, ¿no? Porque muchos tienen apostolitis hoy en día. No somos nada. Y es que, ¿sabes qué, Dani? Hay una línea en cuanto a las personas, por ejemplo, de lo que estás mencionando. Sí. Muchas veces las personas se confunden y yo estoy seguro que por falta de conocimiento de la palabra. Sí. Porque cuando vienen y les arrebatan, o decretan, o yo declaro, y otras frases muy apostólicas de los últimos tiempos. Ajá. En realidad la persona o los hermanos, ellos lo hacen tal vez en un sentido, porque ellos quieren algo bueno, pero no se dan cuenta que están cayendo en un error. Porque, por ejemplo, un decreto, ¿no? O sea, un decreto es un decreto presidencial. Hablando de la palabra decreto terrenalmente, ¿no? Por Ajá, ejemplo, sí. un decreto lo puede hacer Cuitláhuac García puede hacer un decreto. Uh-huh. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Javier Duarte? Él decretó que cada vez que entrara un huracán en todo el estado no iba a haber clases. Y hasta los chamacos decían cómo extrañamos a Javidú, ¿no? De que esa fue una ley que él puso y entró el siguiente gobernador y esa ley o sea, fue un decreto, perdón, no fue ley, fue un decreto. Y después cuando él ya no estuvo, pues eso ya no funcionó. Ahora, hay cosas que los cristianos piensan que solo por decir esas cosas se van a cumplir. Y es un punto que el cristiano en la actualidad tiene que estar muy atento, porque si Dios tiene un plan perfecto para mí, y si en ese plan yo quiero emberrincharme y decirle al Señor, no, pues yo te exijo esto, y hay veces que una oración es, Señor, que se haga tu voluntad. O sea, y su voluntad es, primero, que mis deseos carnales, que mis emociones, todo. Señor, que se haga tu voluntad. Pero cuando la gente dice, yo decreto, yo declaro, yo esto, yo lo otro, yo confieso, ¿no? Ahí caen en un error porque casi están ordenándole al Señor. Una vez
una hermana se quebró el pie y me dice, no, hermano, yo declaro que estoy sana. Y yo estaba junto de ella, ¿no? Y fue allá en el templo. Y le digo, pues vaya a quitarse el yeso. O sea, pero pues era al otro día de que se había quebrado el pie. Y ella intentando así como que expresar con sus labios, ¿no? Con sus emociones, no, yo declaro que estoy sana. Y le digo, no, hermana, no se equivoque. Usted tiene quebrado el pie. No dudamos que Dios puede sanar, que Dios puede hacer la obra, pero si Dios permitió que usted se quebrara el pie, es porque Él o la detuvo por algo, o usted iba a hacer algo, y Dios permitió que pasara. Mejor, conforme a su voluntad, usted enfrente esta situación que tiene que estar 3 meses en la banca. Y la hermana como que sintió que le tambaleaba yo su fe. Pero más que nada es por falta de conocimiento. Y hay personas así, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que dice, yo declaro que esa casa es mía. Oye, brother, primero búscate un trabajo. Primero que te saquen del buró de crédito. O sea, son cosas así, ¿no? No, yo declaro esto, yo confieso, o sea, pero hay cosas que más allá de nuestra emoción y de nuestra apariencia de una superfe, tenemos que tener la mente bien fija, ¿no? Bien fuerte, y ahí viene la firmeza, ¿no? Porque no todo viene así, sino pues cualquier persona. Incluso hay un libro de Joel Osteen, ya se imaginarán el autor, ¿no? Que se llama Yo Declaro, así se llama el libro, Yo Declaro. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque por ejemplo, yo puedo confesar, ¿no? Yo puedo confesar con mis labios que estoy gozoso y que Jesús es mi Señor. Yo lo puedo confesar y lo expreso, algo que estoy viviendo en mi cuerpo, en mi mente. Pero yo no, por ejemplo, hay gente, ¿no? Desgraciadamente hay gente que luego no aparece un familiar y dice, no, yo declaro que va a venir sano y salvo, y no llega. ¿Por qué? Pues porque pues son otras circunstancias las que están pasando. Lo que podemos hacer es pedirle al Señor que lo proteja, que lo cuide, que lo guarde, si es su voluntad que lo regrese con vida. Pero no debemos de confundirnos a la hora de decretar, porque la gente lo hace, dice la frase sin saber que es un decreto, ¿no? O por ahí hubo una cantante que cuando iba Julio Melgar, estaba enfermo, ella oró por Julio Melgar y le dijo ella en su oración, ahí está en el video, le dice al Señor que lo sane y que no acepta un no por respuesta. O sea, vamos, eso ya es así como, o sea, le estás ordenando a Dios que haga tu voluntad. Ya no es, Señor, que se haga tu voluntad, sino es que se haga la mía, y no me digas que no, porque yo ya dije. Entonces, es un punto el cual los cristianos, los hijos de Dios, debemos entenderlo. Pero yo llego al punto, y culmino con esto, yo siento que más que nada es por falta de conocimiento cuando la gente habla así, porque como escucharon al apóstol del enlace, o porque escucharon al hombre que predicó y dijo así, y como lo dijo con una actitud gritona y con voz gruesa, decía un hermano, ¿no? Espérense, me voy a poner en modo profeta. Y agarraba y hacía así, en el nombre de Jesús. Y hablaba así como venezolano, pero ronco. Y él decía así, ¿no? Espérense, voy a ponerme en modo profeta. Y se ajustaba la corbata y empezaba él a hablar. O sea, él ya lo hacía como mofa, ¿no? Nombre de Jesús, Padre mío. Y así, ¿no? Entonces pues, todos empezaban a reír, ¿no? Y él decía, y siempre el que hacía eso nos decía, ¿no? Es que parece que ya se la saben, o sea, que ya se saben el guión, y como cristianos no debemos caer en esos errores, ¿no? Continúa, Dani. Sí, lo que dice John es muy cierto, ¿no? Y volviendo al punto del yo declaro, yo decreto y todo eso, no vemos que Gedeón en algún momento haga eso, o alguno de los apóstoles dijera eso, ¿no? E incluso cuando el Señor le dice a Pedro, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, no se refiere a que tú con tu boca expreses que algo que va a suceder aquí, el cielo te va a responder. No. Él se refiere a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque el que convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Ahora, podemos ver, regresando a Gedeón, ¿no? Que él tuvo que quitar
todo aquello que estorbaba para que Dios pudiera dar una libertad al pueblo de Israel. Y también John menciona algo muy cierto, ¿no? Muchos cristianos piensan que por orar con una voz así, que por andar declarando cosas o decretando cosas van a ser escuchados. Y dice que en la multitud de palabras hay pecado. Ahora bien, podemos ver también en el Nuevo Testamento que aun cuando el mismo apóstol Pablo estaba predicando la palabra, dice que había unos hermanos que eran nobles, ¿no? Que eran los hermanos de Berea, que todo lo que Pablo decía, imagínense, el apóstol Pablo decía, los hermanos de Berea lo escudriñaban para ver si lo que Pablo decía era cierto. Y hoy en día muchos cristianos no hacen eso. Y como bien lo comentó John, dicen, nomás porque vi al apostolitis o al profetitis ahí en la tele, pienso que es lo correcto, pero ¿por qué no vas a las escrituras y constatas que lo que está diciendo ese muchas veces charlatán es lo que dice la palabra de Dios? No, porque pensamos que está bien. Y acuérdense que la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Aquí no es de que un día llegues delante del Señor y digas, Señor, es que el pastor no me enseñó, Señor, es que... No. ¿Qué crees que te va a decir el Señor? Tienes mi palabra, te di la Biblia para que la escudriñes y saber cuál es mi voluntad y cómo es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice que es buena, agradable y perfecta, haciendo a un lado nuestros deseos mezquinos, nuestros deseos carnales y todo lo que nosotros tengamos, la idolatría, como en el caso de Gedeón, que tuvo que quitar eso para que Dios mostrara su gloria y su poder una vez más al pueblo de Israel. Cuando tú estás en pecado y entiendes que no es porque una prueba del Señor vino a tu vida, sino más bien entiendes que estás así porque has pecado y que Dios te está hablando y que Dios te ama, es cuando Dios va a dar una respuesta a tu vida. Mientras tú no reconozcas tu pecado, no confieses tu pecado, dice que vas a seguir en la misma situación. Pero dice la Biblia que quien confiese y se aparta del pecado, ¿qué pasa? Dios le perdona y Dios obra en esa vida. Bueno, por ahí también el hermano Dani Galicia mandó unas citas donde habla de lo de polvo y ceniza. Ciertamente somos polvo, pero eso que menciona de ceniza es ¿por qué? Porque somos constantemente pecadores y el pueblo de Israel, para arrepentirse, dice que cubría su cabeza con cenizas. Tanto en lo que dice Job como lo que decía Abraham, soy polvo y cenizas. ¿Es por qué? Porque soy barro, soy pecador y necesito arrepentimiento para estar delante de un Dios santo. Es a lo que se refieren esos versículos que nos mandó el hermano Dani. Gracias, hermano. Y ciertamente somos polvo, somos barro, creados por el Señor, que no tenemos ningún poder sobre el Señor, no tenemos poder en nuestra boca para declarar, para decir cosas. Y lo único que tenemos en nuestra boca de poder es la palabra del Señor. Nuestra palabra es una palabra, como dice, las palabras se las lleva el viento. Nosotros no tenemos poder en nuestra boca ni para rechazar ni para traer, porque eso es metafísica y eso es completamente satánico. Así es que aguas con eso de lo de yo declaro y yo decreto. Vayamos a la Biblia, entendamos lo que el Señor quiere, limpiémonos de toda inmundicia y así como hizo Gedeón con las estatuas de su padre, quitemos todo aquello que nos impide tener una comunión con el Señor. También John comentaba algo muy cierto y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a leer ahora 3, del versículo 28 al versículo 35, por favor. Quien lo tenga lo puede leer. Jueces capítulo. Adelante, hermano. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera de contienda por él, que muera esta mañana, y si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contiende Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Hasta 35, hermano, nada más? ¿O me sigo?
Sí, es el 35, hermano. Está bien. Bueno, aquí vemos algunos aspectos que nos pueden dejar con los pelos de punta, ¿no? Ellos estaban clamando por un libertador. Ellos estaban pidiendo, Señor, ayúdanos porque los madianitas nos están acabando, nos están dejando sin comida. Dios habla con Gedeón, le da instrucciones claras de lo que tiene que hacer, quitar primeramente la idolatría y aquello que es oprobio delante de Dios para que Dios pueda mostrar su poder, y no porque Dios no pudiera mostrar su poder, pero recordemos que tenemos que limpiar nuestra vida para poder tener una comunión con el Señor. No porque Dios no pueda limpiarnos, pero en nuestro corazón, si nosotros no nos apartamos de todo aquello que nos estorba, eso es un impedimento para tener una comunión con el Señor. Y bien, Gedeón obedeció, tomó el toro, derribó y cortó a las imágenes que estaban ahí. Pero ¿qué es lo sorprendente de todo esto, no? Que dice que a la mañana siguiente el pueblo se enojó. ¿Quién hizo esto? Y dice que buscaban a Gedeón para matarlo, ¿no? O sea, todavía de que estaban viendo que por causa de su pecado estaban así, siendo oprimidos, todavía se enojaban cuando estaban limpiando de todo aquello que estaba ocasionando que estuviera en esa situación. Ahora, vamos a volver al punto de lo que pasa hoy en día en las iglesias. Cuando alguien te marca con la palabra de Dios que está mal lo que estás haciendo, ¿qué es lo primero que pasa? Todos los hermanos te señalan, no, el que estás mal eres tú. Se enojan, sí, exacto, se enojan. O sea, les estás marcando, dice en Jeremías, ¿no? Si tú ves a tu hermano pecando y no le dices nada acerca de su error, su sangre va a ser sobre tu cabeza. Más, si tú le dices cuál es su error y él se arrepintiera y se apartara de eso, pues ya habrás librado un alma del fuego, ¿no? Pero si él no se arrepintiera, aun cuando tú le marcas en dónde está mal, pues ya su sangre va a ser sobre él. Tú ya le hiciste ver su error. Nuestro deber es hacer, quizás ver el error del hermano y no exhibirlo, sino decir, ¿sabes qué, hermano? Estás pecando a la luz de la palabra, pasa esto y te aconsejo, te pongas a cuentas con el Señor. Pero si el hermano no quiere, ya no va a ser causa tuya. Pero si tú ves que está pecando y no le dices nada y al contrario lo apapachas porque es el que más ofrenda, que porque es el que tiene un nivel más acá, cuidado, porque su sangre un día Dios te la demandará y cuando llegues a su presencia te va a decir, ¿no? ¿Qué pasó con el hermano, con la vida del hermano? ¿Tú viste que él estaba así? ¿Le hablaste que estaba en pecado? ¿Le dijiste que él estaba cometiendo lo malo delante de mis ojos? Y acuérdense que la palabra de Dios dice, ¿quién eres tú, hombre, quien quiera que seas? Eres inexcusable delante de la presencia de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Dice que nuestras almas están desnudas delante del Creador de toda la tierra. John mencionó algo importante. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y no sé si han escuchado alguna vez que muchos dicen, es que Dios tiene un plan A si te portas bien y tiene un plan B si te portas mal. ¿Sí han escuchado que muchos dicen eso? ¿O alguna vez han escuchado eso? Dios no tiene un plan A ni tiene un plan B. Dios tiene un plan y tiene un propósito en tu vida y ese propósito lo va a cumplir. No es que si los propósitos de Dios no dependen de si tú quieres o no quieres, si tú pecas o no pecas. Los propósitos de Dios son fieles, ya están predichos desde la fundación del mundo y Dios los va a cumplir porque así es su voluntad. No depende de cuál sea tu situación, porque el que decreta y el que hace las cosas y establece desde el principio de los tiempos es Dios. Nosotros no podemos cambiar nada. Lo único que nos toca hacer a nosotros es obedecer, honrar, adorar y alabar a Dios por todas sus maravillas y dejarnos usar por Él. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí nosotros no decretamos, nosotros no declaramos, porque Dios es el que hace las cosas y solamente lo que tenemos de poder en nuestra boca es su palabra. Es decir, predicar el evangelio, porque su palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el tuétano y los huesos. De ahí en fuera, lo que nosotros digamos, nuestras palabras, no valen nada si no es por el Señor. Pero nosotros no decimos que descienda fuego del cielo para todos aquellos pecadores que entran al Shaddai, ¿va? Nosotros no podemos decir eso ni hacer eso. Incluso, recordemos que en el Evangelio de Lucas, el Señor reprende a Juan y a tu hermano porque había unos que no creyeron en lo que el Señor decía y dijeron, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que hagamos descender fuego del cielo? ¿Y qué les dijo el Señor? No, dice, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. ¿Cómo vas a hacer descender fuego del cielo? Y el Señor los reprendió.
Así es que nosotros debemos tener cuidado, escudriñar la palabra, vivir la palabra y pedir a Dios dirección para que podamos nosotros ser agradables delante de Dios. Dios tenía un plan con Gedeón y lo iba a cumplir. ¿Y cuál era ese plan? Derrotar a los madianitas y mostrar su mano de poder a través de la vida de una persona que a los ojos del pueblo era insignificante, era pobre, era de las tribus más recónditas de Israel. Dice que era de la tribu de Manasés, una tribu que quizás no tenía un renombre tan grande como la tribu de Leví, pero dice que Dios iba a ocupar Gedeón para libertar al pueblo. Ahora, la pregunta aquí, con base en lo que nos leyó el hermano, ¿Gedeón es quien decide que empezar la guerra? O más bien, o voy a preguntarles, ¿Dios es el que pone en Dios, o bueno, nosotros somos los que decidimos predicar la palabra? ¿Que responden sí o no? Dios es el que dio la orden. Ajá. Y acordémonos de algo más. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Aquí no era que Gedeón iba a libertar por su propia mano, o sea, por él mismo, al pueblo de Israel. Dios iba a usar a Gedeón para libertar al pueblo de Israel, que es muy diferente. Y muchos dicen, no, es que yo por mi mano prediqué y las almas se convirtieron. No, 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 tú no convences de pecado a nadie. Primero convéncete a ti mismo de que estás mal. Porque el que convence de pecado, de justicia y juicio es el Espíritu Santo. Nosotros no somos nada más que instrumentos y vasos en las manos del Señor. No hay más. Ahora bien, cuando ven que Gedeón tumba el altar y la imagen y corta la imagen de acera, dice que muchos de los que estaban en el pueblo, al sonar la trompeta, dice que se unieron a él. Y no es él el que decide empezar la guerra. Dios ya tenía un objetivo y utilizó a Gedeón para cumplir ese objetivo. Y alguien, por favor, que lea del versículo 36 al versículo 40, por favor. Lo leo, hermano. Adelante, hermano. El 36 dice, y Gedeón dijo a Dios, si es de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ok. Aquí nuevamente caemos a lo que veíamos anteriormente, que Gedeón, pide una señal donde se conoce como el vellón de Gedeón, ¿no? Que pide primero que el vellón se moje y el pasto no, y después que el pasto sí y que el vellón no. Pero aquí nuevamente Gedeón no está pidiendo saber cuál es la voluntad de Dios, sino que Dios le confirmara lo que había de hacer. No está queriendo decir, Señor, es que no sé qué hacer. No, él ya sabía lo que tenía que hacer, simplemente pedía una confirmación. Pero hoy en día muchos cristianos quieren buscar la voluntad de Dios de esta manera. Por ejemplo, Señor, no sé qué hacer con mi vida. Muéstrame a través de lo que voy a hacer, si es correcto o no. Y abres la Biblia al azar y te dice, Judas fue y se ahorcó. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir a ahorcar? Muchas veces jugamos al azar dentro del cristianismo, y aún con la palabra de Dios, en vez de postrarnos y decir, Señor, he hecho mi carga y mi ansiedad sobre ti, ayúdame porque yo no puedo y sé que tu yugo es fácil y ligera tu carga, así es que ayúdame tú. Y echa tu ansiedad sobre tu ansiedad y tus frustraciones y tus problemas sobre el Señor, y Dios va a obrar en tu vida. Nosotros muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y no podemos ni siquiera hacer algo para ayudarnos a nosotros mismos. Y es ahí donde nosotros debemos reconocer nuestra incapacidad
para poder hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y es cuando el Señor verdaderamente va a obrar en nuestra debilidad. Su poder se va a perfeccionar en nuestra vida. Así como con Gedeón. Gedeón no quería saber cuál era no pedía que Dios le revelara su voluntad, sino que confirmara su palabra, que es muy diferente. Y pues, a lo largo de este pasaje que hemos visto, que Dios no mira tu condición como ser humano, tu estatus social o tu nivel económico. Dios escoge a quien Él quiere para cumplir su propósito y sus planes, que la idolatría y que cualquier otra clase de pecado no te va a dejar estar bien delante de Dios si tú no te apartas de Él, y que Dios va a mostrar sus promesas, su poder y su voluntad si tú te apartas de esas cosas que te impiden tener una comunión con el Señor. Vimos también que no somos nadie para decretar o pedir a Dios cosas, porque Dios es soberano. Eso es lo que tenemos que reconocer todos los días, que Dios es soberano y que Dios es todo en nuestras vidas, y que debemos leer su palabra para adquirir conocimiento y poder vivir, y no solamente dejarnos guiar por alguien que dice que lo que piensa o lo que él cree que está bien. Vayamos a las Escrituras, y que para predicar la palabra y para hacer la voluntad de Dios, en este caso, como vimos la obediencia de Gedeón, aún siendo una persona que se escatimaba a sí mismo como inferior, pero Dios lo puso sobre un pueblo para liderar un pueblo rebelde, contradictorio y pecador, aún no siendo una persona que él consideraba ser una persona importante o un general, y Dios aún así lo libertó de su mano. Pues podemos ver que el Señor es grande. Y desde el principio, desde toda la historia del pueblo de Israel, desde que Dios saca a Israel, a Abraham de Ur de los Caldeos, podemos ver que toda la historia apunta hacia un libertador, y ese libertador es Jesucristo en el Nuevo Testamento, y que por medio de él tenemos la entrada hacia al Padre. Y lo precioso de todo esto es que podemos ocupar toda la palabra, y toda la palabra fue dejada para instruirnos, exhortarnos, para corregirnos, para aprender de las cosas que no debemos hacer, y que fueron dejados muchos ejemplos de aquellos antiguos, aquellos profetas, aquellos reyes, aquellas personas del pueblo que no hacían lo correcto delante de Dios. Y podemos decir: Señor, gracias por haber dejado eso en tu palabra, ayúdame a caminar como tú quieres y a hacer tu voluntad. Y es así como Gedeón se dirigió delante de Dios y pudo derrotar al ejército, bueno, iniciar la guerra y derrotar en varias batallas a los madianitas, hasta lo que vamos a estudiar la siguiente semana, cómo Dios, a través de la mano de Gedeón, libertó al pueblo de Israel. Pero lo importante de todo esto es reconocer nuestra falta, nuestra incapacidad como humanos, y pedir a Dios siempre su ayuda y dirección. Bueno, pues hasta aquí es el capítulo 36. No sé si quieran añadir algo más. Sí, mira, en cuanto al tema de cuando tenemos un ejemplo aquí en los primeros versículos, y cuando comentabas el nombre del profeta, ¿no? Y quién había sido el profeta. Sí. Pero acá hay un punto. Primero el Señor manda un profeta y después mandó al ángel. Y cuando le manda al profeta, el profeta les dice que ellos habían hecho las cosas mal y que no habían obedecido la voz de Dios. Y les dice que no temieran, dice: no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero después de esto, el siguiente paso entre los planes de Dios es enviar ya a un ángel. Ahora, acá en la vida del creyente siempre nosotros hablamos de un encuentro con Dios, un encuentro personal con Cristo. Y uno de los pasajes que sabemos que son ejemplos para ponérselos a los hermanos o cuando se comparte la palabra es Pablo. El apóstol Pablo conocía la palabra, había escuchado predicar a otros, había escuchado a Esteban predicar, y hasta que tuvo su encuentro personal con Cristo, el apóstol Pablo decidió hacer lo correcto. En cuanto al pueblo de Israel en esta etapa, Dios les había mandado a un profeta para que pues les hablara, para que les predicara, y el Señor tuvo que, o sea, no escucharon a mi enviado, entonces fue y tuvo un encuentro personal con uno de ellos, que fue Gedeón, el protagonista de esta historia. Y más allá del carácter de Gedeón, podemos sacar muchas conclusiones, pero muchas veces el punto es: ¿por qué tenemos que esperar a que venga una etapa o un punto de ese nivel? ¿Y por qué no mejor
obedecer la voz de Dios cuando estamos escuchando a través de su palabra o a través de sus profetas, ¿no? Porque de alguna manera usted y yo somos profetas. Usted y yo, un profeta es el que habla en nombre del Señor. Y si nosotros predicamos, la palabra profeta en el Nuevo Testamento se refiere a los que predicamos. Entonces, si el hermano viene y te habla sobre algún punto que tal vez en confianza lo está viendo y a ti no te importa, puede ser que va a llegar un momento en que el Señor va a llegar, ahora sí que va a subirle 2 rayitas a su intensidad contigo. Y si tal vez en algún momento el pueblo de Israel, en los tiempos de Gedeón, ellos hubieran dicho, no, sí, ya vino el profeta, tiene razón, vamos a alejar a la Astarte y vamos a alejar a los Baales y vamos a alejar a lo que sabemos que no es correcto, vamos a hacer las cosas de una manera diferente, es muy probable que no hubiera bajado el ángel y no hubiera pasado todo esto. Y todas estas cosas que al final de cuentas, pues Dios tuvo ¿cómo puedo decir? O el Señor escogió a Gedeón para poder hacer estas manifestaciones de su poder. Ahora, hay veces en la palabra tenemos muchos ejemplos de gente que no les fue bien con su encuentro personal con Cristo. No les fue bien con su encuentro personal con ese Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que llega y, no escuchaste, pues ahora ahí te voy, ¿no? ¡Pum! Y hace, porque su voluntad se tiene que cumplir, sus planes se tienen que cumplir. Y Gedeón fue un hombre con un corazón noble. Estoy seguro que más allá de que ellos eran idólatras, ellos estaban acompañados de todos estos pueblos que los rodeaban y se habían acomodado a esta vida idólatra. Gedeón tenía en su corazón algo de eso que los ancianos, que los antiguos habían hablado a ellos. Y es lo que le dice al ángel, ¿no? ¿Qué es lo que nos dijeron nuestros parientes? Que Dios nos sacó con mano poderosa, y le recuerda toda esa letanía, ¿no? Que nosotros podemos ver en muchas partes de la palabra. El pueblo de Israel, cuando estaba en una situación difícil, le recordaban a los ministros o a Dios mismo, ¿dónde está el Dios que nos sacó, que nos libró de mano de servidumbre? Ellos siempre lo recordaban. Entonces, acá él lo vuelve a hacer. Entonces, él tenía en su corazón ese sentir de que Dios podía hacer algo, y Dios lo escogió, y Dios empezó a hacer la obra en él. Ahora, una cosa que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, ¿qué tanto tenemos esa porción de la palabra en nosotros para que Dios se fije en nosotros y entremos en sus planes reales? ¿Para qué? Para que Dios haga su voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, en la gente que amamos, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, pero para que lo haga a través de nosotros. Ese es el punto. Muchas veces tenemos que ser así, porque hay gente que dice, hay un problema en mi casa, háblenle al pastor que venga a hablar con mis hijos, o háblenle al pastor que venga a hablar con mis hermanos. Vamos, Dios quiere que tú seas un ejemplo, que tú seas ese Gedeón en tu casa, en tu familia. Y es algo que tenemos que entender para que podamos impactar entre los que nos rodean. Ser ese Gedeón en casa. No que venga alguien más, no que venga otra persona. Ser ese hombre o esa mujer o esa persona que se deje utilizar por Dios, pero debemos de tener una fe firme para que el Señor haga lo correcto en nuestras vidas. ¿Alguien más, hermanos? Sin miedo al éxito. Adelante, hermano. Dani Gali. Bueno, yo en realidad lo único que quiero hacer hincapié en los primeros versículos donde le dice Gedeón, ¿dónde estabas tú, no? Porque yo he estado con ustedes. A ver si lo encuentro rápidamente. Es el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso forzado y valiente lo estaba diciendo por fe. Y dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo,
etcétera, etcétera. Entonces, a veces no, así nos pasa porque dice en la palabra del Señor, yo estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Y yo estoy contigo, pero de repente sobreviene alguna situación difícil en tu casa, familiar, económica, etcétera. Y tú dices, Señor, ¿dónde estás? Ahorita que te necesito, pues ahí estoy, ¿no? Ahí estoy contigo. Y también me recuerda el capítulo 38 de Job, porque cuántas veces nosotros nos ponemos a querer pelear con el Señor, ¿no? Pero ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué me toca a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Etcétera, ¿no? Siempre queremos que a lo mejor lo malo le pase, pues, a los malos, ¿verdad? Y nosotros que nos esforzamos en ser buenos cristianos, pues nos empiezan a pasar cosas malas y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Y es cuando no entendemos, ¿no? El plan perfecto del Señor, porque no lo vemos y no lo sabemos y no lo vamos a entender. No lo vamos a entender nunca. Probablemente lo entendamos después, más cuando pasen el tiempo, pasen años. Entonces dice Job 38, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cuando nosotros estamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no lo hiciste así? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Quién eres tú, no? ¿Quién eres tú para decir cómo el Señor va a hacer las cosas, no? Dice, ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Etcétera, ¿no? Pues nadie, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú? Pues, pues no, ni siquiera existías, ¿no? El Señor hace las cosas como Él quiere, porque todo lo hizo Él, para Él, y todo viene de Él y va para Él. Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, y todo lo que hizo es perfecto. Y nosotros, cuando nosotros en nuestra mente finita vamos a entender los planes del Señor, ¿no? Como el día y la noche, así están los planes del Señor, ¿no? Entonces, jamás en la vida deberíamos nosotros de ponernos a pelear con el Señor, ¿no? Sino que el Señor hizo, dice la Biblia, dad gracias en todo. Entonces, ahora sí en las buenas y en las malas, porque es bien bonito acordarse o sea, estar en las buenas, que donde tienes alimento, donde tienes una comodidad, donde tienes albergue, donde tienes un coche, donde tienes todo eso, pues vaya, yo creo que a veces das las gracias a Dios nada más por inercia, pero a veces seguramente ni te acuerdas de Él, ¿no? Pero, pues, ¿para qué quieres a Dios si ya tienes comida? ¿Para qué quieres a Dios si ya tienes vestido? ¿Para qué quieres a Dios si ya tienes todo? Pero entonces el Señor dice, a ver, espérate, a ver, espérame, si dices que me amas en las buenas, a ver si me amas en las malas, ¿no? Y entonces viene y presenta ciertas circunstancias que aparentemente para uno son negativas, ¿no? Y donde puede el ser humano en común decir, ¿por qué me pasan estas cosas, no? Pero el cristiano, el que está aferrado al Señor, el que lo conoce de pies a cabeza y sabe que Él es el todo, Él debería decir, gracias, Señor, gracias porque me sobrevino esto, gracias porque me pasó esto, gracias por esta prueba que estoy pasando y porque sé que es momentánea. Yo sé que tú me vas a sacar de esta como me has sacado de muchas. Yo sé que has pasado y probablemente el Señor lo esté haciendo para que te acuerdes de Él verdaderamente, ¿no? Para que dobles tu rodilla y para que eh, hables con Él dándole las gracias, no reclamándole, ¿no? Dándole las gracias, Señor, tú tienes un propósito muy grande en esta enfermedad, tú tienes un propósito muy grande en esta carestía, tú tienes un propósito muy grande en este problema familiar. No lo entiendo, pero yo pongo totalmente mi confianza en ti
porque sé que tú eres bueno, porque sé que tú eres perfecto y porque sé que todo lo que haces obra para bien, aunque yo ahorita en estos momentos no lo entienda. Y esa es nuestra obligación como cristianos, ¿no? Estar sujeto a la mano de Dios y estar sujeto en los brazos del Señor, aunque Él vaya caminando, el Señor va caminando sobre el lodo, a lo mejor Él va caminando en charcos o a lo mejor va hasta nadando y hay tormentas y hay muchas cosas, pero Él te lleva en sus brazos y Él no te suelta. Y tú debes de tener esa confianza, ¿no? Y a lo mejor sí te tocó un poquito que te mojaste, ¿no? Con el charco o con el agua, pero estás a salvo porque Él te está llevando. No sé si han visto ustedes una imagen ¿no? donde está un cuate que le cae una pedrada y luego le cae otra y y se voltea bien enojado a responderle al Señor que por qué le está yendo así, por qué le están cayendo esas pedradas. Y entonces ponen otra imagen donde Jesucristo está poniéndose así con las manos abiertas y, enfrentando las pedradotas grandotas que le están cayendo a él, pero las que le cayeron al cuate pues son las chiquitas que se le pasaron al Señor, ¿no? Y entonces el cuate pues, renegando, ¿no? ¿Y por qué me están cayendo estas pedradas? Cuando el Señor lo está protegiendo de otras peores, unas piedrotas que le hubieran caído si no hubiera sido porque el Señor lo está defendiendo, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros debemos estar totalmente confiados y si el Señor nos está enviando y como dijo mi tocayo Dani, ¿no? Pues sí, él ya es una orden, ya es el plan del Señor que nosotros vayamos a predicar el Evangelio, ¿no? Que vayamos y que hagamos discípulos. Esa es una orden y que tenemos que hacerla y cumplirla. Y a lo mejor las pruebas también vienen porque no lo hemos hecho, no lo estamos haciendo. Y más en estos tiempos donde ya el Señor viene pronto y hay mucha gente que se está perdiendo. Y en nuestras oraciones decimos, Señor, pues, salva a todos mis familiares, ¿no? A todos los que están cercanos a mí, que no se vayan a perder, pero nosotros precisamente, como dice Johnny, somos el Gedeón que estamos en la familia para que nosotros pongamos el ejemplo, para que nosotros demos palabra, para que nosotros también estemos doblando rodillas por mí y por todos mis familiares y toda la gente que me rodea, ¿no? Y hablar y compartir el Evangelio. Es mi comentario, mis hermanos. Amén, amén. Sí, mira, fíjese, hermano, que ahorita estaba yo analizando lo que usted decía de cuando muchas veces la persona reclama el por qué le está pasando algo, cuando en realidad Dios lo está librando de algo tremendo, ¿no? Y ahorita pienso en alguna, ahora sí que voy a decir alguna historia que estoy seguro que ha pasado, por ejemplo, un accidente de auto, ¿no? Y de repente este es un accidente tremendo y la persona en lugar de dar gracias a Dios porque Dios le libró la vida, ¿por qué mi coche se destruyó, no? O sea, hay veces que así somos de malagradecidos, estamos en medio de una situación tremenda y nos fijamos más en las cosas terrenales que en las cosas que Dios está extendiendo su misericordia sobre nosotros, ¿no? Que cosas que muchas veces ni nos la merecemos y Dios en su infinita misericordia sigue obrando en nuestras vidas. Pero bueno, así es esto, ¿no? Hay que continuar tratando de, esforzándonos, ¿no? Porque tratando es así como que, pues a ver, ahí voy a tratar ahí sin echarle ganas, ¿no? No, esforzándonos en enfrentar las cosas como son y en agradar al Señor con nuestra mente, con sus pensamientos y con nuestros actos. Así es esto. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar algo? Nos vamos despidiendo. Ya llevamos aquí hora y media, me parece. Perdón, nada más quiero agregar algo. Adelante. A pesar de que Gedeón le estuvo preguntando, estabas tú cuando esto? ¿Dónde estabas tú cuando el otro? Vemos en esa lectura que el Señor nunca le respondió. Nada más le decía, tú ve, yo estoy contigo. Sí, No Señor, pero temas. pues, ¿dónde estabas tú? Tú ve, porque yo estoy contigo. Entonces el Señor nunca va a responder algo que no vamos a entender. Sí. Amén, amén. He dicho, Pues ciérrala, Dani.
Pues bueno, hermanos, habiendo culminado el pequeño bosquejo del capítulo 6, continuaremos la siguiente semana con el capítulo 7 y 8 para finalizar la historia de Gedeón. Pero mientras llevémonos esto en la mente, ¿no? Que si nosotros no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, vamos a seguir en la misma manera y en nuestro mismo proceder, y las cosas van a seguir a como van, y quizás hasta un poco más duro Dios tenga que hablarnos para que podamos recapacitar, así como el pueblo de Israel. Así es que mejor reconocer nuestro pecado, nuestras faltas, apartarnos de ellas y honrar al Señor con lo que somos. Quizás no tengamos un nivel muy importante, quizás no tengamos la economía fuerte que nosotros pensamos que deberíamos tener para honrar a Dios, pero con todo lo que somos debemos honrar y buscar a Dios. Bien, pues vamos a orar para finalizar y que el Señor nos bendiga. Amén. Señor, gracias porque Señor, eres bueno, Señor, y eres fiel a nuestras vidas, Señor. Tu misericordia, Señor, hasta este momento se ha mostrado, y tu mano de poder, Señor, ha estado sobre nuestras cabezas, Señor. Pues aún siendo malos, negligentes y pecadores, Señor, tú has estado bendiciéndonos. Nos das la vida, Señor, cuando ya ni siquiera deberíamos vivir porque no lo merecemos, Señor. Pero gracias te damos porque en tu misericordia, Señor, aquí nos tienes para proceder a arrepentirnos y estar a cuenta siempre contigo, Señor. Gracias por tu palabra y te rogamos que podamos, Señor, vivirla y no solamente haberla escuchado, Señor. Te rogamos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, conectados, Señor, a través de esta red, que tú les bendigas, les ayudes, Señor, y que hables a sus corazones y sus mentes cada día, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que así será en tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres soberano y eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Alabado seas, hoy y siempre. Amén. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos. Ok, hermano. Así quedamos, mis hermanos. Ya les estaré pasando ahí el video para que analicen un poquito más el tema. Y saludos a todos los que no pudimos ver. Isaías, Dani Rosas, un saludo, Dios les bendiga. Y a todos los demás, hermanos, estamos en contacto. Próximo martes nos estaremos viendo por aquí. Dios les bendiga a todos. Bien, buen tema, Dani. Bendiciones. Adiós. Adiós. El nieto incómodo. Nos vemos. Que descansen. Dale, bye. Bendiciones.